Bienvenidos a la sección de preguntas y respuestas. Lee la respuesta en voz alta, y después escucha la corrección. ¿Por qué está Antonio en la comisaría? Porque quiere denunciar que ha perdido la cartera. ¿Qué tiene que demostrarse sobre el fuego dentro de pocos días? Y se demostrará que no fue un accidente, que alguien lo provocó. ¿De qué ha sido acusado el chico que no es capaz de matar una mosca? Ese chico ha sido acusado de fraude. ¿Cómo se llama y que llevaba el perro desaparecido? Se llama Andrés y llevaba un collar de piel con su identificación cuando desapareció. ¿Quién cree Antonio que le ha robado la cartera? Un desconocido que tropezó y cayó sobre Antonio en el metro y al que ayudó. ¿Qué llevaba Antonio en su cartera? Los documentos de matriculación del vehículo, su tarjeta de crédito, su carnet de identidad, unos 50 euros y su carnet de conducir. ¿Cómo era el desconocido que le robó? Era alto, tenía el cabello rubio, una nariz muy larga y parece que tenía una cicatriz en la cara. ¿Cree el policía que recuperarán la cartera de Antonio? Él cree que aunque atrapen al sujeto, duda que tenga la cartera. Sin embargo, es probable que la cartera aparezca, sin dinero. Antonio va a poder realizar el viaje a Francia. ¿Por qué? Antonio no va a tener ningún problema en ir a Francia porque el seguro cubre el robo. ¿Qué va a pasar dentro de 2 días? En 2 días viaja a Francia, y seguramente para entonces aún no sabrá qué ha sucedido con su cartera y con el individuo que la robó.